La palabra de Dios dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Como dijo nuestro hermano David, el día de hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Vamos a estudiar la carta o las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera, segunda de Corinto, obviamente vamos a empezar con la primera y al terminar, Dios mediante, empezamos con la segunda. A menos que quieran que empecemos con la segunda y luego con la primera. No, ¿verdad? Entonces, para empezar, antes de estudiar cualquier libro de la Biblia, hermanos, y este es un consejo, no un consejo, algo que se debe de hacer, ¿sí? Cuando tú vayas a estudiar un libro de la Biblia, tenemos que entender que todos los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes géneros literarios. No todos los géneros literarios de la Biblia, de los libros de la Biblia, son el mismo. No es lo mismo el género literario de Levítico, por ejemplo, que es el género legal, con Salmos, que es el género poético, ¿sí? O con las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Judas, de Santiago, que son las epístolas, que es el género de las epístolas. Cada uno de estos géneros literarios, hermano, tiene sus reglas. Cada uno de estos géneros te dice, para poder interpretar, por ejemplo, en los evangelios, ese es un género, el género de los evangelios, hay parábolas. Una de las reglas para interpretar las parábolas es qué generó que el Señor nos diera una parábola. Entonces, antes de interpretar la parábola, tenemos que saber por qué el Señor dijo esa parábola. Entonces, una de las cosas más importantes que hay o clave, sin definir esto, es imposible hacer una buena interpretación de la palabra. Y esto es definir el contexto. Tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en el tiempo que la carta fue escrita, qué estaba pasando, cuál era el contexto, qué estaba pasando con el autor de la carta, qué estaba pasando con los destinatarios de la carta, cuál era el contexto político, religioso, literario, en el tiempo en que se escribió la carta. Entonces es crítico para todo estudiante serio de la Biblia, de la palabra de Dios, entender el contexto del libro que se está estudiando. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, cuando la palabra dice, por sus llagas fuimos sanados. Está hablando de sanación física, está hablando de sanación espiritual. Tenemos que ir al contexto donde está ese versículo, ese pasaje, para entender y hacer una interpretación correcta. Cuando el apóstol Pablo dice, si confesares con la boca que el Señor es el Señor, ¿de qué está hablando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era prevalente en ese momento? Culto al emperador. Confesar a Cristo con la boca que era Señor era sentencia de muerte. Hay que entender todo ese tipo de cosas para poder hacer una interpretación correcta. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer es a definir el contexto de estas dos cartas. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué pasaba geográficamente, políticamente, religiosamente en la ciudad de Corinto? Para después, cuando empecemos a estudiar este libro, nos van a empezar a tener sentido muchas de las cosas que empieza a decir el apóstol Pablo. Dices, ya entiendo por qué está usando ese ejemplo. Ya entiendo por qué les está diciendo esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, hacer una introducción para determinar y establecer el contexto de estas cartas. ¿Amén? Entonces, primeramente, el autor. Ustedes me podrán decir, pues es el apóstol Pablo. Pero saben que la mayoría de las epístolas de Pablo, hay mucha gente que dice, no, este no fue el Pablo el que la escribió, fue alguien más. Y tenemos como serios estudiantes de la palabra de Dios estar seguros, ¿sí?, de que en este caso de Corintios fue Pablo el que la escribió, porque eso nos va a ayudar a determinar el contexto y entender el flujo de pensamiento de Pablo. Entonces, Primera de Corintios,
Primera de Corintios es una excepción dentro de las epístolas de Pablo. Aun cuando en otras epístolas, Gálatas, por ejemplo, hay mucha oposición a la autoría de Pablo, Primera de Corintios es una excepción. No hay nadie seriamente cuestionando que Pablo es el autor. Está establecido tanto por la evidencia interna de la misma carta como la evidencia externa, y ahorita vamos a ver cuál es esta. Primeramente, la evidencia interna. Pablo se presenta a sí mismo en el versículo 1:1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Sí? Pablo se presenta a sí mismo en el versículo 1. Y después en el versículo 16, capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces la evidencia interna, que es la carta misma, está declarando que el autor es Pablo. Ahora alguien pudiera decir: pero alguien más pudo haber escrito yo, Pablo, y usar su nombre para darle credibilidad a esa carta, aunque no venga de él. Por eso tenemos que también, de alguna manera, por decirlo así, casar la evidencia externa con la interna. Hay alguien fuera de la carta, algo fuera de la carta que nos pueda comprobar que el autor es Pablo. Y en este caso tenemos escritura de Clemente de Roma. Clemente fue uno de los primeros padres de la iglesia, y él escribe una epístola, una carta, por coincidencia, a los corintios también, y declara en ella, dentro de esta carta da unas citas de Primera de Corintios, y dice: esta es la epístola del bendito apóstol Pablo. Entonces, en este caso, Clemente, que es del primer siglo, principios del segundo siglo, es del año 96, está dando testimonio de que la carta de Primera de Corintios es del apóstol Pablo. Amén. También hay referencias sobre este asunto en cartas que escribió Ignacio, que era otro padre de la iglesia, en el año 110 después de Cristo. Entonces, tanto la evidencia interna como la externa nos dicen que el autor de Primera de Corintios fue el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, tampoco hay una oposición fuerte a la autoría de Pablo para esta carta. Aun cuando la evidencia externa no es tan fuerte como la evidencia externa en Primera de Corintios, también hay evidencia externa, aun cuando no es tan fuerte como dije en Primera de Corintios, también hay evidencia externa de que el autor es Pablo. El autor Ignacio también, la epístola de Ignacio y la epístola de Bernabé hacen referencia o tienen tintes o tienen versículos de Segunda de Corintios dentro de sus cartas, dentro de sus epístolas que ellos escribieron. El escritor Kostenberger, que escribió un libro que se llama El Cordero y el León, un libro muy bueno, se los recomiendo, y es como un survey de todo el Nuevo Testamento, nos dice que la carta es tan completamente paulina en forma, estilo y contenido que la autoría de Pablo de 2 de Corintios es prácticamente indiscutible. Entonces, tanto por evidencia interna, externa, el estilo de escritura y todo, podemos decir dogmáticamente que tanto Primera como Segunda de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿cuándo se escribieron estas cartas? ¿De dónde se escribieron estas cartas? También nos interesa saber para poder entender qué estaba pasando cuando se escribieron estas cartas. Primera de Corintios, según Primera de Corintios 16:8, Pablo declara: estaré en Éfeso hasta Pentecostés. En otras palabras, Pablo, al estar escribiendo esta carta, dice que se va a quedar en Éfeso, ¿sí? Hasta Pentecostés. Por lo tanto, nos da un periodo de tiempo en el cual fue escrito esta carta. Pablo entonces escribe esta carta durante su tercer viaje misionero, cuando duró 2 años y medio a 3 años. Los comentaristas difieren unos de otros, de si fueron 2 y medio o 3 años, cuando él estaba en Éfeso, ¿sí? La evidencia, una vez más, nos dice que Pablo le escribió
poco antes de Pentecostés, a finales del año 53 o a principios del año 54 después de Cristo. Segunda de Corintios, Pablo la escribe desde Macedonia. ¿Recuerdan qué iglesia estaba en Macedonia? La iglesia de Filipos, los filipenses, estaban en Macedonia. Entonces se cree, la posición más aceptada es que Pablo escribe Segunda de Corintios desde Filipos. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Entonces nos dice la evidencia que fue escrito desde Macedonia, probablemente, muy probablemente desde Filipos, entre el año 55 y 56, es decir, aproximadamente un año después de escribir Primera de Corintios. Entonces tenemos el autor, Pablo, tenemos las fechas en que se escribieron estas cartas, entre el 53 y el 56, ambas de ellas. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes eran los que estaban recibiendo esta carta? ¿Qué estaba pasando en el entorno de las personas, de los receptores de esta carta? En los días de Pablo, sabemos que la carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. No hay duda de nadie, ¿verdad? Primera, segunda de Corintios fue escrita a los corintios. Durante los días de Pablo, la población de Corinto era de aproximadamente 200,000 personas. Aunque unos comentaristas difieren y dicen que era mucho más amplia la población que 200,000 personas. De cualquier manera, 200,000 o más, esto representa aproximadamente 8 veces la población de Atenas. Atenas siendo la capital de Grecia. Entonces era una ciudad mucho más grande, con más gente y más importante que Atenas inclusive. Y esto nos puede explicar por qué Pablo duró muy poco tiempo en Atenas y se dirigió inmediatamente después a Corinto. Y también nos puede ayudar a explicar por qué Pablo duró 18 meses. Es la iglesia después de Éfeso en la que duró más tiempo. 18 meses en Corinto. 2,5 a 3 años en Éfeso, 18 meses en Corinto. Ahora, ¿qué sabemos de la ciudad de Corinto en ese primer siglo? Era una ciudad próspera. Había mucha riqueza en esa ciudad. ¿Por qué? Su ubicación geográfica. Efesio estaba ubicada al sur de Grecia, en una pequeña área que conectaba el norte y el sur de Grecia. Todo aquel que quería pasar por ahí podía una de dos, pasar inclusive con barcos a través de la ciudad o rodear esa área, no pasar por ahí, pero les añadía 250 kilómetros a su viaje, y en ese entonces no estamos hablando de aviones, estamos hablando de barcos, estamos hablando de semanas enteras que le tomaría rodear en lugar de pasar por en medio. ¿Y qué hacían los barcos en ese entonces? Los capitanes ponían rodillos abajo de los barcos y las empujaban a través o a un lado de la ciudad de Corinto. Por tanto, todo el que pasaba por esa área tenía que entrar a la ciudad. Y eso era fuente de mucha riqueza, pero también fuente de muchas otras cosas que vamos a ver. Amén. También de notar que una de las áreas de Corinto era lo que era la antigua Isthmia. ¿Qué es esto? ¿Sabe alguien lo que es Isthmia? Era la sede de los Juegos Ísmicos, que era, creo yo, un antecesor a lo que son los Juegos Olímpicos. Entonces, estos juegos se celebraban cada 2 años, ¿sí? Y atraían atletas de todo el mundo. O sea, cada 2 años venía gente de todo el mundo a Corinto. ¿Sí? Hoy vemos que, por ejemplo, cuando hay un campeonato mundial, unas olimpiadas, son billones de dólares lo que estos eventos representan para la ciudad sede o las ciudades sedes de estos eventos. No en la misma dimensión, pero sí en el mismo efecto tenían estos juegos para el área de Corinto.
¿sí? Y vamos a ver a través de la epístola que Pablo usa muchas imágenes de los juegos, de los deportes que se practicaban en los juegos. Entonces, muy rica, geográficamente envidiable su posición y muy reconocida por ser la sede antigua de los Juegos Ístmicos. La ciudad, un evento que tenemos que tener en mente es que la ciudad fue destruida en el año de 146 a.C. por los romanos. Ellos querían hacer ¿cómo se dice? Un statement. Tenían dejar bien puesto quiénes eran los que gobernaban. Y destruyeron totalmente la ciudad de Corinto en el año 146 a.C. Pero luego Julio César, al ver su ubicación estratégica militarmente hablando, la reconstruye en el año 44 a.C. 100 años después, reconstruye la ciudad y la pobla se dice, ¿no? La puebla con ciudadanos italianos, gente veteranos de sus ejércitos, gente libre en su mayoría. Fueron los primeros pobladores después de que se reconstruyó, pero para el año que Pablo visita esta área ya eran mayoritariamente gente griega, ya no era gente romana. Políticamente, ¿qué podemos decir de Corinto? Políticamente podemos decir que Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Ustedes saben toda la importancia de una ciudad que es la capital. ¿Sí? Por ejemplo, en el estado de Baja California, Mexicali es una ciudad muy fea. Tijuana está tan fea como Mexicali, nada más que tiene a San Diego del otro lado. Sin embargo, Mexicali, que es mucho más pequeño que Tijuana, es donde se mueve todo. Todo el movimiento político del estado es en Mexicali. ¿Por qué? Porque es la capital del estado. Todos los edificios, todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial están en Mexicali. Todo se mueve ahí en Mexicali. Es lo mismo en este caso. Corinto era la capital de la provincia de Acaya y ahí vivía también el procónsul romano. Era una colonia griega, pero ahí vivía el procónsul romano. Dice los escritos antiguos que solamente Roma, Alejandría y Éfeso eran más importantes en todo el imperio romano que Corintio. Entonces, rico, importante situación geográfica y política de la ciudad de Corinto. Y todo esto tenemos que mantener en mente, hermanos, cuando estemos estudiando esta epístola. Porque, como les digo, va a explicar muchas cosas. ¿Sí? Va a explicar cuando estemos viendo la arrogancia de los corintios. Va a explicar la forma en que Pablo se dirige a ellos. Y va a explicar y vamos a entender más fácilmente por qué Pablo dice lo que dice. Por qué Pablo se dirige a ellos de la forma en que se dirige. Mantengamos eso en mente. Importante, bastante importante. ¿Cuál era el contexto moral y religioso de Corinto? Eso es importante. Porque al final del día todo lo que vivimos los cristianos es una realidad espiritual. Todo lo que vivimos los cristianos es una realidad espiritual. Entonces, ¿cuál era ese contexto moral y religioso de los corintios? Corinto era conocido por su inmoralidad, extremadamente inmoral. Hemos escuchado algunos de nosotros, hermanos, que a Corinto en el ámbito cristiano se le conoce como la iglesia carnal. ¿Sí lo han escuchado? Tú dices, ¿quién es la iglesia carnal? Y 9 de cada 10 personas te va a decir, Corinto. Pero realmente nos quedamos cortos de la forma que esta iglesia se estaba comportando. Cortos de la maldad y del pecado que se estaba tolerando en esta congregación. Corintio, entonces la ciudad donde estaba la iglesia, era conocida por su inmoralidad. Es como Las Vegas, Sin City, o como Tijuana. Para los mexicanos sabemos lo que es ir a tijuanear. O para los que saben lo que es a Cuba, ¿a qué vas a Cuba? Sí,
Había un proverbio griego que decía, un viaje a Corintio no es para cualquier hombre. En otras palabras, no cualquier hombre tiene los pantalones para hacer un viaje a Corinto. Era un dicho griego para la ciudad. El mismo nombre de Corinto era sinónimo de libertinaje. Y había una fuente de maldad en la ciudad que era conocida en todo el mundo civilizado. La maldad de Corinto, la ciudad, era conocida en todo el mundo civilizado. Y en esta área es donde estaba situada la iglesia. Además de estos pecados más graves, sí, de la inmoralidad sexual, florecieron muchos más vicios disimulados que no eran tan visibles como los otros. Sí, que habían llegado con los comerciantes y los marineros desde los diferentes confines del mundo. Corinto se convirtió no solo en sinónimo de riqueza y lujo, embriaguez y libertinaje, pero también de todo tipo de inmundicia. Cuando lo estaba haciendo el estudio, dije, pues me están describiendo Tijuana, me están describiendo Las Vegas. Lo peor de lo peor era la ciudad de Corinto. Aristófanes en el año 450, 385 a.C., dice los escritores, inmortalizó la inmoralidad de la antigua Corinto cuando acuñó el término corintiar, tijuanear, corintiar, para describir el acto de fornicación. Platón usó el término muchacha corintia como un eufemismo para una prostituta. Estrabón, sí, que escribió solo unas décadas antes de la visita de Pablo, afirmó que 1000 prostitutas servían como esclavas para el templo de Afrodita en Corinto. Los corintios y los numerosos visitantes de la ciudad adoraban a la diosa del amor realizando actos inmorales con las prostitutas. Esa era la ciudad de Corinto. Pero también era conocida por otros vicios. Una figura común en las obras de teatro de la antigua Grecia era un borracho que llevaba un sombrero corintio. Entonces Corintio también era una imagen, era conocida por su embriaguez. ¿Sí? Entonces, no es sorprendente que Pablo tuviera que combatir en las cartas que vamos a ver hechos como inmoralidad, incesto, prostitución y embriaguez entre los corintios. Aunque no era tan religioso como Atenas, recuerda cuando Pablo, en el relato del libro de Hechos, Pablo dice que se encendió algo dentro de él cuando vio todos los ídolos de la ciudad en Atenas. No era a tal grado la idolatría de Corintio, pero había varios templos a ídolos y a dioses paganos. Sobre la ciudad, en el Acrocorinto, que era como una área especial de teatro y todo eso, se alzaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, la lujuria y la belleza. Cerca del foro de Corintios había un templo a Apolos o Atenea, uno de los templos más antiguos de Grecia. Justo dentro de la muralla norte de la ciudad se encontraba un santuario a Asclepios. Asclepios es el dios de la sanidad. Y se cree que una enorme estructura en el extremo occidental del foro era templo dedicado al culto del emperador. Sabemos que al emperador se le trataba como Dios, como un Dios. Entonces era totalmente dedicada a la idolatría. Inmoral, idólatra, sumida en todo tipo de diferentes vicios. Y este es el área donde está situada la iglesia de Corinto. ¿Qué otra área les viene a mente cuando oímos todas estas cosas, hermano? Riverside, Los Ángeles, San Francisco, Tijuana. Estamos en la misma situación, hermanos. Y no solo eso, hemos invitado muchos de estos vicios a nuestras casas a través de una cosa cuadrada que se llama la televisión. Libremente hemos aceptado todos esos vicios que entren a nuestras casas.
¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Como dijo David, lo vimos y lo voy a leer aquí rápidamente también, me lo robó David, me ganó. En su segundo viaje misionero, Pablo planta esta iglesia, entre el año 50 y 52. Capítulo 18 de Hechos, déjenme leerlo rápidamente, porque hay algunas cosas que debemos de notar, porque son cosas que Pablo menciona, algunas de esas cosas las menciona en las epístolas. Pablo sale de Atenas y fue a Corintio y entró ahí y encontró a alguien llamado Aquila y Priscila. ¿Sí? Claudio era el que los había mandado que salieran de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, haciendo tiendas de campaña. Sí, esto es algo que él va a mencionar más adelante, que es su orgullo de Pablo, que él nunca fue piedra de tropiezo para esa iglesia en particular, porque nunca recibió ningún apoyo financiero de esa iglesia. Inclusive si recuerdan cuando vimos la carta a los filipenses, Pablo les dice, solamente de ustedes recibí apoyo financiero, solamente de ustedes. ¿Sí? Cuando Pablo, y vemos que llega Silas y Timoteo, llegaron a Corintio. Pablo cuando ellos llegaron, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose los judíos y blasfemando, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y esto es yo creo, una enseñanza para nosotros como cristianos, especialmente para aquellos que tienen el llamado de evangelizar. Hermanos, es importante pedir discernimiento del Espíritu, es importante entender cuál es el límite para lidiar con alguien que es no creyente. Hay un límite, porque inclusive en los evangelios dice el Señor, no compartan sus perlas con los cerdos. No sabemos y no hay nada escrito que digan esto y esto y ya después, pero aquí vemos al apóstol Pablo decirles, ok, me voy a los gentiles, su sangre sea sobre ustedes. Entonces es importante buscar ese discernimiento del Espíritu Santo. Como les digo, especialmente aquellos que tienen por llamado la evangelización. ¿Sí? Yo les digo y les he compartido una y otra vez que mis hermanos son católicos. Aunque sí, no voy a decir, la mayoría de ellos son católicos practicantes, que verdaderamente conocen la fe católica y son practicantes, dedicados al catolicismo. Y hay veces que tenemos no discusiones en cuanto a peleas, pero sí intercambios. Y llegó un momento en que el Espíritu me dice, para, no más. Y me quedo callado. Tenemos que buscar ese discernimiento, hermanos. Tenemos que estar abiertos al Espíritu, a los movimientos del Espíritu. Pablo aquí obviamente el Espíritu lo llevó a que se dedicara a los gentiles en Corinto. Esto no quiere decir que no estaba abierto a compartir con los judíos si los judíos estaban dispuestos a escuchar. Amén. Después nos dice que estuvo ahí, como les dijo David, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y esto es importante para mí, hermanos, porque cuando empecemos a entrar en materia y empezar a ver la iglesia de Corinto, Pablo estuvo ahí 18 meses. Imagínense que esta iglesia tuviera al apóstol Pablo por 18 meses. Es increíble cómo el corazón del hombre es tan duro. Es increíble qué tan engañoso es el enemigo. Y es engañoso ver, o es de llamar la atención, ¿sí?, lo engañoso que es el pecado. 18 meses estuvo el apóstol Pablo predicando con los corintios. En Éfeso estuvo 3 años.
Y también les dijo en Mileto, cuando se despidió de los ancianos, porque sé que entre ustedes se van a levantar falsos maestros. Tenemos que estar siempre bien alertas. Tenemos que saber qué es lo que creemos y estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener la pureza doctrinal de nuestra iglesia. Primeramente personal y después que se refleje en nuestra iglesia. La iglesia tenía miembros de diferentes estratos sociales. Algunos eran esclavos, ¿sí? 1 Corintios 7, 21, 23. Pablo les dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, parte de la congregación eran esclavos, pero también parte de la congregación era gente pudiente, gente con recursos. Sí, 1 Corintios 4, 6 al 8, Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya están ricos, sin nosotros reinan o reináis. Entonces, había una gran diferencia en cuanto a los estratos sociales de la gente que asistía a la iglesia de Corinto. Desde esclavos hasta gente muy pudiente. Entonces, la discusión que va a hacer Pablo, cuando veamos la discusión que él tiene sobre la ofrenda que él estaba recolectando para los pobres, los santos, los fieles de Jerusalén, nos da la idea de que Corinto tenía pocas preocupaciones económicas. Era una iglesia que tenía muchos recursos por donde estaba, ¿sí? Y por toda la riqueza que había alrededor de ellos. Pero esta misma prosperidad material de la iglesia eventualmente crearía problemas para Pablo, ya que algunos de los miembros cuestionaron la espiritualidad de Pablo debido a su pobreza. ¿Recuerdan los amigos de Lot? Cómo le decían que estaba como estaba porque había pecado, que era su culpa. Job, siempre los 3 letras. Job. Job, siempre me confundo entre Lot y Job. Job. ¿Sí? Entonces los corintios acusaron a Pablo, ¿sí? Dudaron de su espiritualidad por la pobreza. Ya ¿cómo se dice? La doctrina de la prosperidad estaba dura en el primer siglo. Dice Pablo en 1 Corintios 4, 10 al 3, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí? Pablo se describe cuál es su realidad y cómo la contrasta, y vamos a ver cómo la contrasta con la prosperidad de algunos en Corinto. Podemos ver que aunque los gentiles eran la gran mayoría de la iglesia, era una mezcla de gentiles y de judíos. La relación de Pablo con la iglesia. ¿Cómo era la relación de Pablo con la iglesia? Vimos que Pablo fue el que fundó, el que plantó esa iglesia. Entonces, ¿cuál era la relación que Pablo guardaba con la iglesia de Corinto? Pablo como dije, vivió ahí 18 meses y estuvo en contacto con ellos a través de intermediarios por mucho tiempo. Y tuvo una relación larga y bastante complicada con esa iglesia. El pastor John Paul Miller dice que el principal problema, y aquí es donde debemos de poner atención, hermanos. Aquí es donde debemos de tener atención porque esta es la causa raíz de todos los problemas de la iglesia de Corinto. El pastor Miller lo encapsula todo en un enunciado. Y esto es, presten atención, el principal problema era que no solo la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba en la iglesia. Déjenme les repito.
el principal problema era que no solo la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba en la iglesia. Tan difícil era la relación de Pablo con la iglesia de Corinto que ahora sabemos, aunque no cambie en nada lo que sabemos de 1 y 2 de Corintios, sabemos que escribió 4 cartas diferentes, no 2, 4. Con ninguna iglesia hizo eso. Pablo escribió 4 cartas a los corintios, 2 de ellas no las tenemos. Déjenme hacerles un pequeño resumen de estas 4 cartas. En 1 Corintios 5, 9 al 11, Pablo dice, os he escrito por carta. En primera de Pablo está declarando en 1 Corintios 5, 9 que ya les había escrito. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, en este versículo de 1 Corintios 5, 9, Pablo hace referencia a que ya les había escrito con anterioridad. Y a esta se le conoce como Corintios A. Los escritores y estudiosos de la Biblia la llaman Corintio A. Y esta Corinto A es una carta desconocida para nosotros. Primera de Corintios, la que conocemos como Primera de Corintios, es la segunda carta y es conocida como Corintios B. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. La tercera carta, y los escritores la han llamado la carta severa. Y esta es mencionada en 2 de Corintios 2, 4 y 2 de Corintios 2, 9. En el versículo 4, Pablo les dice, porque por mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Una vez más, en 2 de Corintios les está diciendo, ya les escribí una tercera vez, y esta vez fue con muchas lágrimas. El versículo 9 dice, para este fin también os escribí. Entonces declara en 2 versículos en este capítulo que les escribió anteriormente entre 1 y 2 de Corintios. ¿Sí? La escritura nos dice en 2 Corintios 7, 8 que al principio Pablo se arrepintió. Fue un pesar para él haber escrito esta carta. Pero después se alegró porque se dio cuenta de que dio fruto entre los corintios. Esta carta dura. Y esta carta se le conoce como Corintios C. ¿Estamos bien hasta ahí? Finalmente, lo que hoy conocemos como 2 de Corintios es la carta D, la cuarta carta que Pablo escribió a los corintios. Esta carta tiene mucho en particular. Los escritores la dividen en 2 secciones diferentes, capítulo 1 al 10 y capítulo 11 al 13. Cuando Pablo recibe las buenas nuevas del cambio de los corintios por la carta que les había enviado Corintios C, Pablo les escribe, los primeros 10 versículos tienen un tono muy diferente, de alegría, de ánimo, de muchas cosas. Pero a partir del capítulo 11, el tono cambia. ¿Por qué? Porque aparentemente le llegaron noticias a Pablo de que los corintios se habían regresado a las andadas. Entonces, los escritores creen que esta carta se escribió en un periodo de tiempo. Capítulos 1 al 10, un tono positivo, un tono más alentador. Capítulos 11 al 13, vuelve la preocupación de Pablo por la iglesia. Inclusive en el capítulo 12, versículo 11, ¿sí? 11 y 13, Pablo trabaja arduamente para comprobar sus credenciales apostólicas. Sabemos que en ese entonces habían llegado gente que se llamaba a sí misma apóstoles y decían que Pablo era menor que ellos, que Pablo tenía menor valor que ellos, no de courage, sino value, de valor, de que valía menos que ellos. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, 11, se jactaban de que sus credenciales excedían, ¿sí?, las de Pablo, y dice, predicaban, ¿sí?, otro evangelio, otro Jesús y otro evangelio diferente al que Pablo les había proclamado. Y en 2 Corintios 11, 3 al 4, Pablo les dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está preocupado. ¿Por qué? Porque han aceptado un evangelio diferente. Porque han aceptado un mensaje diferente al que él les había compartido. Ahora, las cartas de Pablo o la historia de los hechos no nos indica si los corintios respondieron a la corrección de estas 4 cartas. Sin embargo, sí, la primera carta de Clemente, como les digo, evidencia externa, escrita por Clemente de Roma a los corintios en 96 DC, después de Cristo, implica que la carta fue efectiva y que la iglesia de Corintios se convirtió en una congregación modelo durante casi medio siglo. Entonces, esa es otra enseñanza para aquellos que están o estamos en una posición de liderazgo. No podemos darnos por vencidos. No podemos darnos por vencidos. Tenemos que hacer nuestra parte y confiar que el Señor va a hacer la suya. ¿Ok? A pesar de que era una congregación carnal, en rebeldía, Pablo nunca se dio por vencido. 4 cartas. 4. Nunca se dio por vencido el apóstol Pablo. Y de acuerdo a Clemente, hubo mucho fruto de ese esfuerzo de Pablo. Ok, entonces en específico, ¿cuál fue el propósito de estas cartas? Carta B o Primera de Corintios, lo que conocemos como Corintios 1 o Primera de Corintios. Sí, le escribió Pablo para responder a los informes que había recibido de los de Cloé, de la casa de Cloé, o Cloé, tiene acento en la E. Y esto lo dice Pablo en 1 Corintios 1:11. Y también para responder a las preguntas planteadas por los corintios en una carta que le escribieron. Y Pablo hace referencia a esta carta en 1 Corintios 7:1. Más específicamente, primeramente, algunos sentían que Apolos era superior a Pablo. Algunos sentían que Apolos era superior a Pablo. Otros pensaban que Apolos era inferior a Pablo. ¿Y qué fue lo que pasó? División en la iglesia. Había 4 facciones principales dentro de la iglesia. Aquellos que decían que eran de Cefas, otros que decían que eran de Apolos, otros que decían que eran de Pablo y otros más espirituales que decían que ellos eran de Cristo. 4 grupos principales dentro de la congregación y todos peleando con todo el mundo. Pablo va a corregir ese mal entendimiento de las Escrituras. ¿Sí? Porque Pablo va a decir, ¿qué somos nosotros? Somos suyos, somos de ustedes. Uno plantó, otro sirvió, pero Cristo es el que da crecimiento. Entonces, Pablo lidia con el problema de la división dentro de la iglesia. También lidia con el asunto de la disciplina dentro de la iglesia. Había una relación incestuosa dentro de la iglesia, ya que una persona estaba durmiendo con la esposa de su padre. Y Pablo los corrige severamente, y lo vamos a ver más adelante, porque en lugar de corregirlo, se jactaban de qué tan progresivos eran. Pablo corrige ese asunto. Había malos entendidos sobre el matrimonio, las relaciones sexuales y los roles de los géneros. ¿Qué podía ser el hombre? ¿Qué podía ser la mujer? Si era correcto el divorcio, si era correcto abstenerse de relaciones entre gente casada. Y Pablo va a corregir todo ese entendimiento. También Pablo va a corregir la conducta que deben de tener los cristianos cuando participan en la cena del Señor. ¿Sí? Hasta la fecha usamos 1 Corintios 11, capítulo 11, cuando vamos a compartir la cena del Señor. Los miembros de la iglesia se estaban llevando unos a otros a las cortes paganas. No estaban confiando en las autoridades de la iglesia para resolver los problemas.
más bien se estaban yendo con jueces paganos. Pablo va a corregir ese problema. La iglesia se obsesionó con los dones espirituales y vamos a ver cómo los corintios querían el don de lenguas, querían los dones que eran más visibles. Sí, yo quiero ser el que se para allá adelante, sin saber la bronca en que se meten los que nos paramos aquí adelante. Ellos estaban deseando, pero no por agradar al Señor, no por darle gloria al Señor, sino por notarse. Y Pablo va a abordar ese tema y lo va a corregir. También corrige errores doctrinales sobre la resurrección. Y finalmente, como lo dije una y otra vez, muchos de los miembros de la iglesia habían desafiado la autoridad apostólica de Pablo. Corrige Pablo eso también. Segunda de Corintios, ¿cuáles son los principales temas y propósitos para Segunda de Corintios? Pablo escribe para informarles que él pensaba pasar el invierno en Corinto, pero les escribe para decirles que había un cambio de planes. Debido a la inestabilidad de la iglesia, Pablo ve la necesidad de escribirles para comunicarles. ¿Por qué? Porque pudieran acusarlo de inconsistente. Pudieran acusarlo de ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué no vas a venir a pasar el invierno aquí con nosotros? Entonces Pablo les escribe para defenderse de que sí es confiable y para darles las razones de su cambio de planes. Pablo habla también para restaurar a un miembro de la iglesia que había sido disciplinado por la congregación. Recordemos aquellos que estamos responsables de aplicar disciplina dentro de la iglesia, que el propósito es corregir la conducta. El propósito no es lastimar, el propósito no es destruir, el propósito es restaurar. Y Pablo les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ellos estaban deteniendo ese perdón y esa restauración a este miembro de la iglesia. Después, una vez más, Pablo va a escribir sobre la naturaleza de su apostolado. Una vez más, siente la necesidad de estar defendiendo su apostolado. Finalmente, Pablo escribió para animar a los corintios a cumplir su promesa de contribuir a la ofrenda de alivio para los creyentes de Jerusalén. En resumen, hermanos, de esta introducción, la iglesia de Corintios se encontraba en un área altamente rica e importante por su posición geográfica, contexto geográfico de la iglesia. La iglesia convivía o estaba operando en un área totalmente dedicada al libertinaje, inmoralidad sexual e idolatría. Lo peor de lo peor. Como dije antes, la iglesia había dejado infiltrar la cultura de la ciudad a la vida de la iglesia. ¿Cuántas iglesias vemos esto hoy en día? Acaban de dejar no sé cuántos cientos de miles a la iglesia. ¿Fue la metodista? ¿No sabes, David, si fue la metodista? De que abandonaron la iglesia porque la iglesia abiertamente aceptó a los homosexuales y a los trans. Metodista. Hubo un cisma dentro de la iglesia metodista. ¿Sí? Hay un movimiento muy fuerte, inclusive sabemos que los católicos, hay discusión si son o no son hermanos, pero independientemente de eso, hay un movimiento muy fuerte homosexual dentro de la iglesia católica. La iglesia luterana, igualmente, matrimonios homosexuales. La iglesia de Corintio dejó entrar el mundo, dejó que la invadiera el mundo en lugar de que la iglesia invadiera el mundo. Y esa era la causa principal de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Se ha dicho, hermanos, que si un barco se desvía por un 0.1 grados, no lo va a notar mucho, pero después de varias horas, en lugar de estar allá, va a estar allá. De esa misma manera, toda iglesia que empieza a hacer compromisos con el mundo, en lugar de estar allá donde debe de estar, al rato va a estar allá. ¿Qué importa, hombre, si las mujeres son las que predican? ¿Qué importa?
¿Qué importa si las mujeres vienen a la iglesia de forma provocativa? ¿Qué importa eso, hombre? ¿Qué importa si están hablando con maldicencias dentro de la congregación, hombre? Pues, todos somos pecadores. Y ¿recuerdan uno de los distintivos de la iglesia que camina digna del mensaje del Evangelio del libro de Filipenses? Es una iglesia que está firme en los principios de la doctrina sana. La iglesia de Corintio había abandonado los principios de la doctrina sana. Y en lugar de invadir el mundo, dejó que el mundo la invadiera. Era una iglesia dividida con al menos 4 grupos diferentes de liderazgo. Esto significaba que era una iglesia, paremos oreja, hermanos, si esto es lo que queremos para nuestra iglesia. Era una iglesia que estaba deshonrada, desacreditada e inoperante. Era una iglesia que en lugar de glorificar a Dios, fue obstaculizando el progreso del Evangelio. Si quieren ver, hermanos, qué era lo que pasaba en la iglesia, los pecados que Pablo describe, lean Romanos 1, 18 al 32. ¿Sí? Pablo escribió la carta a los romanos desde la ciudad de Corinto. 1, 18 al 32. Pablo escribe la epístola a los romanos desde la ciudad de Corinto. ¿Sí? Y podemos ver a Pablo desde la ventana de su habitación, estar viendo afuera la ciudad todo lo que estaba pasando. Y nos podemos dar una idea de todo lo que estaba pasando en Corinto. Cuando estaba preparando esta introducción, me vinieron a mente un par de pasajes que nuestro Señor Jesucristo dictó a las iglesias en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y estas son las iglesias de Tiatira y de Laodicea. A Tiatira le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor le dice a Tiatira: has dejado entrar esa religión del mundo. Usualmente dentro de profecía a la mujer, cuando se habla de una religión falsa, se habla de una mujer. Entonces la iglesia de Tiatira es igual que la iglesia de Corinto, había dejado entrar las prácticas del mundo. Y a la iglesia de Laodicea le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para mí esos dos mensajes de nuestro Señor Jesucristo a estas dos iglesias resume la posición de la iglesia de Corinto. Una iglesia que aceptó las prácticas del mundo. No solo las aceptó, se jactaba, se enorgullecía de ser tan progresivo. Una cosa a notar, hermanos, y es algo que vamos a ver cuando estudiemos estas dos cartas. No hay mención de persecución para esta iglesia, como Filipos, como los colosenses, como los romanos. No hay persecución. ¿Por qué? La ciudad de Corinto estaba a gusto con la iglesia. Tengamos cuidado cuando el mundo está a gusto con nosotros. Tengamos cuidado cuando un no creyente venga a la iglesia y dice: me gustó, quiero regresar la siguiente semana, estuvo bien suave. Tengamos mucho cuidado. La iglesia de Corinto no recibió persecución. Además había una división aún mayor a esos 4 grupos. Y la división mayor que había era, y no está escrito explícitamente en estas cartas, pero había una división aún mayor. La iglesia de Corintios se estaba dividiendo o se estaba alejando de su padre espiritual. Había una división de la iglesia con su padre espiritual.
con Pablo, que fue el que les trajo el mensaje de salvación. La iglesia empezó a rechazar el apostolado de Pablo. La iglesia empezó a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo, que tuvo que pasar capítulos enteros defendiendo su autoridad apostólica. Entonces vamos a hacer, hermanos, retados a través del estudio de esta carta. Hemos estudiado Filipenses, gozo dentro de la persecución. Después estudiamos Efesios, ¿sí? Bendiciones de nuestro Señor para los cristianos, para su iglesia, ¿sí? Unión de los judíos y los gentiles en la iglesia, andar en unidad, andar en santidad. Ahora vamos a ver qué es lo que puede pasar en una iglesia si no seguimos lo que estos dos libros nos enseñaron. Ahora vamos a ver, si recordamos la semana pasada, o antepasada, perdón, el domingo antepasado, vimos que la unidad de la iglesia fue algo que Dios ya estableció. Amén. Que la batalla espiritual es resistir para mantener algo que Dios ya estableció. La unidad. Y eso es lo que como iglesia debemos de luchar para mantener. En el estudio de 1 y 2 de Corintios, hermanos, vamos a ver todo lo que puede pasar. Todo lo que puede pasar si no somos obedientes a la palabra de Dios. Y todas estas iglesias, si se ponen a pensar, hermanos, ya no existen. Por una razón. ¿Recuerdan la amenaza que hacía el Señor a las iglesias en Apocalipsis? O te arrepientes o voy a retirar mi candelabro. En otras palabras, voy a retirar mi Espíritu Santo de ahí. Hasta que llega la Odisea donde dice, estoy en la puerta y toco, estaba fuera de la iglesia. Entonces estas dos epístolas nos van a enseñar todo lo que no se debe de hacer. Y van a hacer una vez más lo que nos falta como fundación, como iglesia, para caminar dignos de el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Le damos gracias porque, Señor, usted es bueno. Le damos gracias, Señor, porque usted tiene paciencia para con su pueblo, Señor. Porque usted, Señor, está pronto a perdonarnos cuando verdaderamente nos arrepentimos frente a usted, Señor. Pero, Señor, líbrenos de tentarlo, Señor. Líbrenos de probarlo, Señor, y de buscar cuál es su límite. Ayúdenos, Señor, llénenos de su Espíritu Santo, para que usted dirija a cada uno de nosotros individualmente, de la misma manera que pedimos que dirija a esta congregación, Señor. Señor, sabemos que el tiempo es corto, sabemos que su regreso está pronto, Señor. Y como su iglesia, Padre, ayúdenos a nosotros a invadir el mundo y no que el mundo nos invada a nosotros, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús por nuestra congregación, Señor, por la pureza doctrinal que debe de existir, por la fidelidad que debe de existir de nosotros hacia usted, Señor. Porque estemos dispuestos a pagar cualquier precio que sea necesario para ser obedientes a usted, Padre. Pido yo, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que su Espíritu nos llene, Señor, para que su Espíritu nos moldee, nos cambie a la imagen de su Hijo amado. Le damos gracias, pedimos su protección, su provisión, Señor, y gracias, Padre, una vez más. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.